Juan 5. El 5 está después del 4 y antes del 6. 39. Dice así. 39. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ella vida eterna. ¿Eso lo está diciendo Jesús a quién? Ajá. ¿Y en ese tiempo lo estaba diciendo a quién? A los judíos. A los judíos, y hoy nos lo dice a nosotros. Ustedes investigan las porque creen tener en ella. Claro, el pueblo judío creía en las Escrituras conocidas hasta entonces, el Antiguo Testamento, y pensaban tener en ella vida eterna. Ustedes y yo también. También creemos en las Sagradas Escrituras y creemos encontrar también en ella vida eterna. Pero Jesús no se queda hasta ahí. Jesús va un poquito más allá y le dice a los judíos: ustedes llegan hasta ahí, no van más allá. Hoy Jesús nos invita a dar un paso más allá. Hay que investigar las Escrituras, sí. Hay que escudriñar las Escrituras, sí, porque pensamos en ella encontrar vida eterna. Pero viene el versículo, la segunda parte del versículo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas, las Sagradas Escrituras, que ustedes y yo escudriñamos, que ustedes y yo leemos. ¿Para qué la leemos? Para todo eso. Para que encontremos a Jesús, porque ellas dan testimonio de Jesús. ¿Se dan cuenta? Todo lo que hemos leído del Antiguo Testamento eran las Sagradas Escrituras del pueblo judío, de las que Jesús dice: ustedes las escudriñan, las estuvimos escudriñando, porque encuentran creen tener en ella vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Todo hablaba era de Cristo, ¿se acuerdan? El cordero hablaba de Cristo, el pan hablaba de Cristo, el vino hablaba de Cristo, todo eso hablaba de Cristo. Dan testimonio es de mí. Todo lo que está escrito es precisamente, va dirigido hacia Cristo. Es como Cristo es el centro. Todo lo que viene de aquí para Cristo. Todo se centra en Cristo. Todas las Sagradas Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Ahora viene un reclamo. Ya hay una afirmación. Ustedes escudriñan las Escrituras. Maravilloso. ¿Piensan tener en ella vida eterna? Maravilloso. Ellas dan testimonio de mí. Maravilloso. Ahora el reclamo. Para el pueblo judío y para nosotros. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. A pesar de que las Escrituras dan testimonio de mí, a pesar de que ustedes escudriñan las Escrituras con el deseo de encontrar vida eterna, sin embargo, no quieren venir a mí para tener vida. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Nos está diciendo muchas cosas con esto. Si unimos con lo que estábamos diciendo antes, con lo que estamos diciendo ahorita, unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de Cristo para que ustedes y yo vayamos a Cristo. Él nos da vida. ¿Se recuerdan que decíamos en el paraíso que había en el centro? ¿Se recuerda el Apocalipsis 22 que decía que Cristo era el árbol de la vida? Y entonces dice: ustedes no quieren venir a mí, como Eva que no quiso ir al árbol de la vida. Podemos quedarnos con las puras Sagradas Escrituras como hacen los hermanos evangélicos. Ahí está reclamando. Ustedes escudriñan las Escrituras, los evangélicos escudriñan las Escrituras. Porque piensan tener en ella vida eterna. Lo piensan tener en ella vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Ellos hablan, sí, las Escrituras hablan de Cristo. Pero no han querido venir a mí para tener vida. Hay que ir más allá de leer las Escrituras. No basta leer las Escrituras. Sí hay que leerlas, pero no basta.
Hay que leerla para encontrar el testimonio de Cristo y además para saber cómo llegar a Cristo, para buscar a Cristo. Ese es el ideal de las Escrituras, llevarnos a encontrarnos con el Señor, con Cristo. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La vida representada en el alimento. La vida representada en la sangre. Esto lo está diciendo Jesús en el capítulo 5 antes de entrar en el capítulo 6. Y a ustedes les da risa. Claro. Porque es hasta cómico, porque claro, pues es lógico. Sí, pero yo le estoy diciendo otra cosa. Lo está diciendo en el versículo 5 antes de hablar del 6, cuando nos dice que nos va a dar a comer un pan para tener vida. Y que ese pan es su cuerpo y es su sangre para que nosotros no lo comamos, y ese pan es Él mismo. Se lo está reclamando. Han leído las Escrituras y no han descubierto que yo soy y estoy en el pan. Y no han querido venir para tener vida. Si ustedes leen de ahí en adelante, y si quieren tarea para la casa, lo pueden leer todo el 5. Es una enseñanza maravillosa. Pero luego entra, eso es el 5:39, para entrar en el 6. Mire, pero antes de entrar al 6, como hemos leído estos días a Moisés, quisiera leer el versículo 45 del 5. No piensen que voy yo a lo voy a acusar delante del Padre. El acusador es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mi palabra? Vamos uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo. Lo que dijo Moisés con lo que dijo Cristo. Ustedes no le creen en Moisés porque Moisés ya dio, ¿se acuerdan todos los símbolos que habían? Hablaban de Cristo. Y no le creyeron a Moisés, ahora tampoco me van a creer en mis palabras. Porque Él nos va a dar una enseñanza maravillosa en todo el capítulo 6. Eso es introducción al capítulo 6. Reclama, ustedes no quieren creer en mi palabra, en lo que yo les digo. No creyeron a Moisés, Moisés lo había prefigurado. Ahora yo lo voy a dar. Bueno, entramos ahora sí en el Nuevo Testamento, que voy a dividirlo en 4 partes la Eucaristía. 4 pasos. Porque se me ocurrió así ya. Listo. No tiene que ser así, no, si no se me ocurrió y ya. Si usted lo quiere dividir en 10, divídelo en 10, pero yo le divido en 4. ¿Cuál es el problema? No somos libres. Bueno, la primera sería promesa. Cristo promete que nos va a dar a comer su cuerpo, la Eucaristía, que nos va a dejar la Eucaristía. Segundo, Cristo cumple. No lo deja, cumple lo que prometió. Tercero, Cristo lo reafirma. ¿No me quieren creer? Pues te lo voy a reafirmar. ¿Y el otro? ¿Es el cuarto? ¿Es? ¿Sí, no? Vamos ya a 3, ¿no? El 4 es los apóstoles. Creen eso y lo asumen. Creen y lo hacen suyo, lo asumen. Los apóstoles lo creen y lo hacen suyo. Vamos primero, la promesa. Cristo promete. Lo vamos a ver el capítulo 6, versículo 1, con la multiplicación de los panes. Dice así: después de esto se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea. Yo quisiera detenerme un poquitico en esa palabra, a la otra ribera, a la otra orilla del mar. Y quisiera ver a esta orilla
una cosa y a la otra orilla otra. A esta orilla, refiriéndose a lo material, a esta vida, y a la otra orilla, a lo espiritual, a la otra vida. De modo que Cristo deja esta orilla de lo material para hablarnos de la otra orilla, que sería hablarnos cosas espirituales. A ver, mucha gente lo seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Subió al monte y se sentó. ¿Ustedes saben lo que significaba sentarse en el Antiguo Testamento para enseñar? ¿Qué más? Que era el maestro por excelencia, que era el que tenía la capacidad de enseñar la verdad. El maestro enseñaba sentado. Entonces el maestro Jesús se sienta. Va a hablar el maestro. Y si va a hablar el maestro, ¿quiénes son los que lo escuchan? Los discípulos. Y cuando el maestro va a hablar, el discípulo tiene que estar atento, porque el maestro se sentó y va a enseñar lo que el discípulo debe obligatoriamente aprender para poder ser discípulo. De lo contrario, no será discípulo. Se sentó y allí, en compañía de su discípulo, estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Si ustedes siguen conmigo esta lectura, verán que este versículo 4 está de metiche ahí. ¿Está de estorbo? ¿Está estorbando? ¿Qué nos importa a nosotros que se acercaba la próxima, la Pascua, la fiesta de los judíos? Nos saca Mire, Jesús subió al monte, se sentó con la compañía de sus discípulos. Debería ser el 5. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe. No, ahí el 4 se quiso meter. Quiso meter el 4 para decirle un dato curioso. ¿Para dónde nos mandó a pensar el versículo 4? A la Pascua. Ya saben que era la Pascua. ¿Para qué se la voy a explicar de nuevo? Por eso se la expliqué primero. Porque aquí ya Cristo nos mandó a la Pascua, la fiesta de los judíos. Se acercaba la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, antes de la Pascua, promete algo. En la Pascua lo cumple. Pero antes se acercaba la fiesta de los judíos. Algo importante. La fiesta más importante para el pueblo judío. La Pascua. Y eso se acercaba. Un datico curioso. ¿Por qué lo dijo Jesús? Vamos a ver. ¿Por qué lo dice el Evangelio? Vamos a ver. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Dios preocupado por alimentar a pueblo. ¿Se acuerda que en la primera creación fue igual? Dios preocupado por alimentar el pueblo. Ahora Jesús, aquí en la nueva creación, en el Nuevo Testamento, preocupado por alimentar al pueblo. ¿Dónde procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba. ¿Para qué lo hacía? Porque él sabía bien lo que iba. Jesús estaba clarito lo que iba a hacer, pero el pobre Felipe no sabía nada. Estaba pero ignorante. Jesús estaba clarito, sabía lo que iba a hacer y lo pone a prueba. ¿Dónde vamos a encontrar pan para tanta gente? Era para ponerlo a pensar, era para que Felipe dijera: uy, sí, caramba. Y después descubriera que Él era Dios que nos iba a dar el alimento, el pan que necesitábamos nosotros. Felipe le contestó, Felipe como cualquier ser humano: 200 denarios de pan no basta para que cada uno tome un poco. ¿Qué pensó Felipe para calmarle el hambre a la gente?
plata. Plata, eso es. Quiere pensar de nosotros. La gente lo que quiere es plata. Para calmar el hambre, la sed, la necesidad, el ansia. El ansia, porque hambre aquí tiene una representación. El ansia, el deseo de. La plata, lo material. Sin embargo, dice Felipe, 200 monedas de plata. Pregunto, para ese tiempo, 200 monedas de plata, ¿era mucho o era poco? Bastante plata. Ajá. Felipe le contestó, 200 denarios de plata no basta para que cada uno tome un poco. Esto significa, lo material nunca va a hacer al hombre feliz. Por mucho dinero que usted tenga, nunca va a estar satisfecho. No es el dinero, no es lo material lo que a usted lo llena de paz, dicha y felicidad. Te equivocas. Tenga lo que tenga. Felipe lo dijo sin saber. Le dice uno, ponga cuidado, lo contradictorio de la vida. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Para darle un cojorrón. Si 200 denarios no alcanza, ¿qué viene usted, metiche, que con 5 panes y 2 peces? ¿Tonto? ¿Va a alcanzar esos 5 panes? ¿Qué? ¿No alcanzaron 200 denarios de plata para comprar pan? Ahora este que con 5 panes, ¿está loco para peribeca? Pero ahora la cosa se complica, porque Jesús, en vez de elegir los 200 denarios, elige los 5. Jesús nos trae una enseñanza. Lo material no llena el hambre del ser humano, la verdadera hambre. Es Dios quien calma el hambre, y no con lo material precisamente, sino en su infinito amor, por su poder, por su gracia, y lo hace a través de la multiplicación de los panes, a través de un milagro. La vida del ser humano es un milagro y Dios la llena a través de milagros. Veamos. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Dijo Jesús, hacer que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Ahora calculen ustedes que serán 5 pequeños panes para 5,000 personas. ¿Ah? Ni rayado, no alcanza. No alcanza para nada. Era una exageración, era una tontería grande. Todo, tomó hombres, los hombres, solamente los hombres, sin contar las mujeres y los niños, eran 5,000. Pongan ustedes. Es que aquí como que voy a arreglar un poquito para acá. Siempre han sido más las mujeres. Los hombres siempre han sido más muérganos para ir a las cosas de Dios. Y si los hombres que casi no iban fueron 5,000, ¿cuántas mujeres habría? Y las mujeres nunca andaban casi solas, siempre cargaban la chuma porque ellas eran las que se encargaban. ¿Cuántos pelados habían? O sea, la cantidad era grande. Ajá. Tomó entonces Jesús los panes, escuchen esto. Tomó entonces Jesús los panes, no el dinero, y después de dar gracias, me detengo aquí. ¿Saben qué significa Eucaristía? Entonces ya nos hemos encontrado con un dato curioso. Después de dar, eso se llama Eucaristía, acción de gracias. ¿De dónde viene tomado? De lo que Jesús hizo cuando agarró los panes. Dio gracias, acción de gracias, Eucaristía.
tomó los panes, por eso la Eucaristía, la acción de gracias es con los panes. Tomó entonces los panes y después de dar gracias, lo partió entre los que estaban recostados. Lo mismo hizo con los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ahora, 5 panes para 5,000, puro hombre y tantas mujeres que habían y tantos niños. No alcanzaba. Después que Jesús da la acción de gracia, la Eucaristía está representada allí, que significa acción de gracias, lo bendice y lo reparte. Ahora todo el mundo come y sobra 12 canastas llenas de pan. De 5 panes sobran 12 canastas llenas de pan. ¿Qué significa entonces? Que Dios es el único que puede calmar el hambre del ser humano, el ansia, el deseo que tenemos nosotros lo puede calmar hasta el punto que nos sobre. Y que Él lo ha hecho a través de la acción de gracias. Entonces vemos que la Eucaristía allí en el primer encuentro que tenemos en el Nuevo Testamento es una manera de Dios calmar al hombre el deseo más grande que tiene en la vida, el hambre más grande, el ansia más grande de ser feliz, y lo llena a plenitud, que más bien le sobra, cosa que no hace el dinero ni las cosas materiales, pero que lo hace el Señor. Y lo quiso hacer multiplicando los panes, porque significa que ese pan es tomado de los que los hombres ponen, que es una miseria. Dios lo agarra y se lo devuelve a los hombres, no en miseria sino en abundancia. Dones recibimos del Señor y esos mismos dones son los que le presentamos y Él nos lo devuelve a nosotros. Lo devuelve a nosotros en cantidad, en abundancia. Gracias a este que puso 5 panes, el Señor los bendice, los multiplica, da de comer a todos y sobra. Porque el Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte, de nuestros dones. De ahí la importancia. Y hago un paréntesis, cuando lo estemos explicando lo miraremos.